Buenos días. Buenos días. ¿Preguntas, dudas, consultas? Venga. Si queremos contemplar que puede ser uno, por ejemplo, una función, y si eso te toma una función, puede llamar a otra vez. Así que, Sí, tú dices promover cuando se suma, sí, el tema de los tipos, ¿no? Estamos hablando del tema de los tipos, estamos hablando de cómo lo implementamos, qué cosas podríamos hacer, y una de las cosas que se sugiere es un poco lo que tú estás diciendo, es decir, si, por ejemplo, sumas fíjate que aquí, bueno, hablaremos de eso a lo largo de la clase, pero es un tema muy interesante. Si sumo una constante con una función, pues podemos promover la constante a función. En ese caso, la constante es la función constante, x se convierte en la constante. Y entonces, ahora la aritmética de funciones, si ya la has implementado, vas a funcionar y tienes constante más función igual a función, sí. El problema está en que la sintaxis para escribir eso, la gramática no la reconoce. Tiene todo probar cosas y me dice bien. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Pero dentro de un momentito, otra vez, y volvemos sobre el tema. Pero la pregunta es muy relevante, muy interesante, muy buena. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Más cositas de las que quieran hablar? Me lo acabas de recordar que efectivamente, fíjense en el calendario, mañana no hay clase. ¿De acuerdo? Porque le devolvemos la hora al diseño y análisis del algoritmo que le habíamos tomado para el examen, porque justo creo que mañana tienen el examen de ya. O sea que recuerden, yo andaba un poco despistado con eso. Luego también, creo que fue Manuel José, alguien me lo preguntó, me dice, tenemos dudas acerca esto fue en una tutoría, no fue, acerca de la evaluación. Recuerden, el primer día lo vimos. Por cierto, creo que había una errata ahí, precisamente en este gráfico, que era una figura copiada de otro año y entonces no estaba exactamente correcta. O sea que precisamente porque me lo he preguntado, pero así se calcula la nota. Es decir, la nota se divide en una parte de objetivas que hay que aprobar y que es el 50%, y una parte que es la parte práctica más el TFA, que es el otro 50%. Y luego las objetivas, el segundo examen vale el 90% de ese 50%, y ahí era donde estaba, me parece, la rata, en alguna gráfica anterior. Es decir, que vale 0,45, y el examen que hicimos hace poco vale 0,05. Es decir, es un examen de entrenamiento, realmente no vale mucho, ¿de acuerdo? Pero nos sirve para ver cómo va a ser el examen, etc. Y para ver cómo vamos. Luego la parte de las prácticas y el TFA vale 0,1 del 0,5. Y las prácticas, como saben, pues teníamos las básicas, que ya las hemos terminado, las introductorias, que tienen un peso de 3 veces las básicas, y las competenciales, de las cuales la de función es la primera, y que tienen un peso de 6 veces una básica. Bueno, o sea que en términos de eso se calcula la nota. Aquí el número de estas serán 5, de estas son 3, y de estas sospecho que serán 6, pero nunca sabes lo que va a pasar en un curso hasta que no se termine. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? No sé si era eso. Luego también anunciarles, la verdad es que vamos apurados siempre, porque, o por lo menos este año tengo la impresión que vamos siempre cortitos de clases. Por eso mañana no tenemos clase, la semana pasada también estamos... pero bueno, yo creo que vale la pena al final. Es decir, el próximo martes, el martes de la semana que viene,
Tenemos con nosotros a Magne Hagrain, que es la persona que en cierto modo posibilitó que estuviera aquí Björn Stolzum, y que es el jefe del laboratorio de lenguajes, de diseño de lenguajes en la Universidad de Bergen en Noruega. Y él es miembro del Standard Committee de Fortran, o sea que es una persona con una influencia importante en el mundo de los lenguajes de programación, lo que se llama GPG, que es el estándar. Y ha estado enseñando durante muchos años lenguajes de programación en Bergen. Y le he echado un vistazo al curso que él da, básicamente usando este libro, Ralph Lamel, aquí les dejo un enlace, ¿vale? A las páginas de GitHub de Ralph Lamel, que es otro profesor, pero que es el que ellos usan en el tal. El tópico no está decidido, yo propuse 3 tópicos, le dije que él eligiera en términos de ustedes, pero también si ustedes quieren darme algún feedback acerca de lo que prefieren, estos son los 3 tópicos. Programming Language Standardization, Language versus APIs y Programming Language Input Syntax versus Semantics. Esos son los 3 tópicos de los que podría hablar durante unos 20 minutos. Tampoco va a ocupar toda la clase, ¿de acuerdo? Sino que va a ser pues 20 minutos y 5 de preguntas, pero bueno, ya se lleva media clase. Vale. Y eso es lo que hay. Sí, vamos a hablar entonces de los tipos, del tal. O sea, en el plan iba a empezar con el while, pero vamos a empezar entonces con los tipos, ¿no? Vamos a hablar de los tipos. Entonces nos vamos al laboratorio while, y aquí he puesto a copiar un poco la parte de tipos. Sí, por supuesto, con esta práctica hacemos lo mismo que con la del while, que con los otros crean la rama apuntando al delivery de la última, ¿de acuerdo? Y trabajan en la main y cuando terminen crean la rama apuntando a la rama while, apuntando al delivery de la while, ¿de acuerdo? O sea, eso por supuesto. Sí, aquí tienen una sección de la que no voy a hablar porque como vamos cortos de tiempo, pero es cómo trabajamos cada vez que añadimos una nueva funcionalidad a nuestro lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, y es de carácter genérico y ahí tienen un vídeo y tienen un poco esquematizado los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Creo que incluso había una pregunta en el cuestionario acerca de cómo es el workflow. Vale. Y entonces, Type Handling and Dynamic Languages. Sí. Vamos directo a un poco a tu pregunta y luego volvemos y seguimos el orden normal. Entonces, yo me imagino, porque también no tengo del todo clara tu pregunta, pero que se refiere a esto. Scope, intro, solution, estamos en... no, esto está en function solution, me parece. Sí, bueno, este mismo que está en pantalla podría servir. Creo. Sí, he interpretado bien a Roberto. Este es un ejemplo para otro tipo de situación. Pero digamos que tenemos que plantear cómo es la sintaxis, cómo va aquí la sintaxis con la aritmética de funciones. Y es que en muchos de los ejemplos de los apuntes aparece una sintaxis que supongo que es esa de la que estamos hablando. Fíjense que aquí en la línea 1 definimos una función que retorna el menos x, ¿de acuerdo? Fíjense que esta es un poco perversa porque este ejemplo, que es perverso, no la función. Porque la mayor parte de los operadores son binarios, reciben dos argumentos, ¿verdad? La suma
y el menos es un unario, con lo cual probablemente cuando están trabajando piensan, por lo menos a mí me pasa, piensas en el caso general, en el binario, y te olvidas del unario, ¿de acuerdo? Entonces, justo el unario beta porque tienes una rata en el unario. ¿De acuerdo? Entonces, este es, vale también como caso, pero es con un operador unario. ¿De acuerdo? Y entonces, una posible, si tenemos implementada la aritmética de funciones, es posible hacer la línea 2 sin mucha jerga, sin mucho problema en la gramática. H igual a menos F. Y de hecho, eso se va a, como ustedes recuerdan, un menos unario de algo se traduce por una llamada al método neg. ¿Se acuerdan de eso? Al método neg del objeto F. Luego esto se va a traducir, la línea 2 se va a traducir por una llamada al método neg del objeto F. Luego lo que tiene que ocurrir es que la clase functions tenga un método neg. ¿De acuerdo? Tenga un método neg. Y en cuanto a la sintaxis, no es mucho problema, porque ya tenemos el menos unario implementado. Luego ahí no hay que tocar nada en la gramática. Ahí no hay que tocar nada en la gramática. La gramática que tenemos funciona para una línea como la línea 2. ¿Hasta aquí de acuerdo? Bien. Ahora vamos a la línea 3. Y la línea 3, ya la gramática que tenemos no funciona. Y yo creo que esa era la pregunta de Roberto. ¿Por qué no funciona? Porque aquí directamente, es un poquito como lo que hablábamos, ¿se acuerdan? El otro día que con respecto, bueno, yo me desvío, son las cosas del viejo. Iba ya a hablar de otro y luego me pego 15 minutos hablando de eso. Fíjense que aquí estamos hablando de directamente la expresión menos f llamando a. Es decir, no es lo mismo que lo de arriba, porque lo de arriba era igualito que con los números. Ahora es, yo puedo escribir una expresión aritmética funcional de funciones y llamar con esa expresión aritmética de funciones sobre un valor dado. ¿Sí? Luego, no es en absoluto a nivel sintáctico lo mismo este menos f de aquí, menos f actuando sobre algo, que este h actuando sobre algo. Este h actuando sobre algo ya lo teníamos. Y esto tampoco introduce ninguna novedad en la sintaxis, ¿vale? Pero este sí introduce una novedad en la sintaxis, porque es que dices, ahora puedes escribir, por ahí podría buscar algún otro ejemplo, y yo creo que los hay también en los apuntes, es decir, aquí no, el primero precisamente cuidé de que no apareciera, pero se quedan, a ver, pues fíjate, justo lo estoy buscando y no... Creo que está justo arriba. Ah, mira, aquí hay uno. Aquí hay uno, ¿no? 2 más F. 2 más F. Sí. Este, por ejemplo, que está aquí, es. Ahora, ¿cómo hacemos la sintaxis esa, entonces? ¿Qué regla tenemos que meter en la gramática? Porque básicamente es que alguna regla tendremos que meter en la gramática. Venga. Poner los paréntesis, porque los más F y no poner los paréntesis. Muy bien, gracias, te has adelantado a... Yo iba a decir, pero aquí la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre poner...? O sea que, gracias por la pregunta, porque es la pregunta normal a estas alturas. Bueno, ya que estamos en ello, venga, intenten una respuesta. Y intenté poner que podía llamar una expresión que le... Sí, claro, por ejemplo, ¿qué es 2 más f de x? Sin paréntesis. Ups, ¿se ve ahí? ¿Ya la ven? Ahí hay una ambigüedad. ¿La ven la ambigüedad? Claro, porque puede ser, coges el número, llamas a f sobre x, y luego le sumas el número 2, y si quieres haces un promotion, etcétera, etcétera, pero
Y otra es, sumas el 2 con la función f, y eso es una nueva función. El 2 de nuevo sale promoted, tu función, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero hay una ambigüedad. Y la respuesta es que si tú vas a implementar esa sintaxis en JSON, JSON te va a decir que hay un conflicto y que hay ambigüedad. Y dices, pues no te dejo. O sea, bueno, no te dejo, resuélveme tu ambigüedad, dime algo, dime qué es lo que quieres. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la respuesta a tu pregunta. Y entonces tenemos que resolver la ambigüedad. Y digamos que si esto es lo que queremos y no esto, digamos que por defecto, lo lógico entonces es simplicidad. Por defecto, esto es lo que parece. Es decir, llamo a f sobre x, f de x, y f de x es un complejo, 2 más f de x es la suma de complejos. ¿Sí? Luego vamos a darle prioridad a esta. Y digamos, si el usuario quiere escribir la aritmética de funciones, que meta paréntesis. ¿Sí? ¿Se ve? Y ya está. Porque ahora es solo añadir una regla más. Y me parece que no da ambigüedad, porque cuando la pones no da conflicto. ¿Vale? Y te queda una gramática como esta. Grammar.json. Cerramos aquí. Y fíjense en la línea 57, que, hombre, la verdad, la podía haber juntado con la línea 64, porque tenemos dos formas de llamar, en cierto modo. Tenemos la forma de llamar de la línea 57 y la forma de llamar de la línea 64. ¿De acuerdo? Pero si tú pones ahora, permites que cualquier expresión de llamada se ponga entre paréntesis, no hay ambigüedad porque, claro, o empiezas por paréntesis o empiezas por identificador. Si empiezas por paréntesis es la del paréntesis. Y si empiezas por identificador, luego, conflicto no hay. ¿Vale? Y hemos resuelto la ambigüedad. Y ahora ya lo único que tenemos que decir es, bueno, ahí es más o menos lo mismo, porque al final llamamos a los métodos, estamos usando un lenguaje tipo duck typing, ¿no? Tipado pato. Todo el mundo conoce lo que es tipado pato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Y entonces estamos usando duck. Luego el método neg, si es una función tiene que existir, si es una tal, pero el neg en una función hace una cosa, el neg en un complejo hace otra y el neg en un boolean hace otra. ¿De acuerdo? ¿Se ve? De manera que, volviendo a este ejemplo que teníamos aquí, pues esto debería de funcionar, ¿no? H de 4 debería de ser 4, porque si H es menos F, pues H es la función identidad, menos, ¿no? ¿Se ve? Y H de menos 4 sería menos 4 y H de 0 sería 0. ¿Sí? Bueno. Y bueno, si lo ejecutas y tal, funciona. Si lo tienes bien implementado, claro. Ahora tendrás que hacer, efectivamente, ¿qué tienes que hacer? Dentro de la clase function tienes que meterle un método neg. ¿Sí? Bueno, todo el mundo hizo el challenge de la semana pasada, por lo tanto, yo asumo que todos han estado ya pensando en esto. Un poquito. ¿Vale? Sí. Luego de compilar, me pasó la última vez que dice que hay muchísimas... conflictos. Sí. Ah, sí, bueno, a lo mejor falta algo por decir. Bueno, tendría que ver cómo es tu... Tenemos una producción. Mira, no sé, fíjate bien en que tienes todas las prioridades, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor te faltaba alguna prioridad. En fin, las posibilidades, como saben, de que la cosa salga a la primera son entre 0,001 y 0, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica es normal, pero digamos que si lo tienes bien montado no debería de dar conflictos. Y la razón es la que acabamos de decir, o empiezas por paréntesis o empiezas por identificador. Luego, esas dos reglas no son las que están metiendo el bollo. Sí, fíjate que he sido un poco habilidoso en ese sentido. Efectivamente, es también una muy buena.
Porque teníamos el paréntesis normal, pero el truco es el mismo que hemos usado en el id-apply. En el id-apply tenemos el identificador normal y la llamada. Y lo que hemos dicho, apply puede ser vacío. Claro, cuando apply es vacío tienes el identificador. Y cuando apply es vacío en la línea 57, tienes el paréntesis de toda la vida. ¿Sí? Luego escapamos. Y escapamos en parte por... También te lo puedes arreglar de otras formas. En definitiva, nunca hay una solución única al problema. Pero esta solución me parece elegante en el sentido de que con una regla tratas las dos y escapas de esas posibles ambigüedades o de no estoy cubriendo todos los casos. Buena pregunta. Sí. ¿Más dudas, más preguntas sobre esto? Vale. Bueno, pues vamos a seguir un poquito el orden, vamos a ordenarnos y vamos a seguir un poco el orden. Yo quería, porque como la práctica es la práctica del while y los otros los han estado pensando y además son muy buenas preguntas, es señal de que tienen la capacidad de tal. Entonces vamos a irnos primero a lo de los bucles y después volvemos al typing, ¿vale? Porque además el typing lleva tiempo. Y como no tenemos la clase de mañana no, la de mañana no la tenemos completa. Tenemos la clase del miércoles. Mejor meter ya lo del while. ¿Y dónde empieza lo del while? Smells principle de while loop. Aquí. Bueno, lo que pide la práctica en esta parte, aparte del tema de los tipos, ¿de acuerdo? Es que metan el bucle while, el bucle for, también pueden empezar a pensar, y si no se los pongo como reto, o sea, un if else, otras cosillas, ¿vale? Es meter un bucle while. La sintaxis que les propongo es esa, pero también si la cambian un poco no pasa nada. Es un bucle while. No hemos puesto paréntesis, la necesidad de poner paréntesis en la expresión, porque no hay ambigüedad. Entonces, como no hay ambigüedad todavía, pues... Yo, de hecho, creo que no he implementado ni siquiera todos los operadores de comparación, sino solamente para este archivo. Y esa sería la sintaxis, ¿no? Sería como debería de funcionar. Ahora, ¿cuál es el bucle while? Nuestro va a diferenciarse del bucle while de JavaScript. Y es que el bucle while en JavaScript, nuestro lenguaje ha nacido con la filosofía de todo es una expresión. Una coma es una expresión, varias expresiones son una expresión, todos son expresiones. Nació con espíritu de calculadora y todo era una expresión. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no el bucle while sea una expresión? Hay lenguajes en los cuales todo es una expresión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, queremos que el bucle while sea una expresión. Pero entonces eso significa no vamos a poder traducir un bucle while de la calculadora de nuestro lenguaje por un bucle while de JavaScript. Porque en JavaScript los bucles while no son una expresión. ¿Lo sabían eso? Son lo que se llama una statement. En muchos lenguajes se distingue entre expression a nivel de categoría gramatical, a nivel de la gramática del lenguaje, como en el lenguaje JavaScript, en el lenguaje C++ o en el lenguaje Rust. Se distingue entre expression y statement. Y si es una statement, no puede aparecer en una expression y no devuelve nada y no tiene valor asociado. ¿Se ve? Por ejemplo, si yo estoy en JavaScript, estoy viendo aquí, y abro un bucle node, un bucle REPL, ¿de acuerdo? Y digo, A igual a while, yo qué sé, A igual a while true 1, ¿de acuerdo? Esto peta, porque tú no puedes poner A igual a un while, ni sumar un while, ni restar un while, ni hacer nada en una expresión con un while, ni ponerle una coma, porque la coma es un operador de expresión. ¿Se ve? Luego, primer problema, fíjense que es el problema del traductor. Cuando tú traduces de un lenguaje a otro, muchas veces el concepto que tú quieres en un lenguaje
no es el directo a lo que parece. Es lo de los false friends. En otros lenguajes no existe el concepto y entonces tienes que definirlo, tienes que dar. Luego, primer problema, perdón, no estoy en donde creía que estaba, vamos a los apuntes. Luego, el primer problema es que nuestro bucle while debe ser una expresión y debe de retornar el valor de la última expresión en el bloque, dice. Bueno, pues eso, el valor de la última expresión en el bloque. ¿Vale? O sea que el último valor evaluado del while es el valor del while. ¿Vale? Si hubo. Y si no, es falso, porque lo último que se evaluó fue la condición booleana, en cierto modo. O sea que seguimos con la misma filosofía. Si no se entra en el bucle, el valor retornado es falso. ¿Vale? Por supuesto, ya hemos metido los bucles, no sé si en la práctica anterior o si no los metimos. ¿Vale? Y luego simplemente, esto es cosa del profesor por molestar, ¿de acuerdo? Para que no le sea tan fácil. El bucle while en JavaScript crea un ámbito, lo cual es una buena cosa, ¿de acuerdo? Y casi que los nuestros también deberían de crear ámbito. Pero para ponerlo en las cosas difíciles, digo, pues no van a crear ámbito, vaya, por fastidiar. ¿De acuerdo? Para que les cueste más. Porque claro, aquí tienes un problema. Bueno, el problema, enseguida entraré en el tal. Pero fíjate que para crear mayor resistencia entre los dos lenguajes, vamos a decir que no tiene sentido. ¿Vale? Y si el bloque es empty, eso, bueno, ya lo había dicho. Lo del 3, and the loop is never executed, the value of the while loop is false. ¿Vale? Sí. Que el bucle while no tenga ámbito, ¿qué implica? Que no hay que inicializar todas las variables que dicen, ¿no? Ahora vamos a eso. Pero efectivamente, que el bucle no tenga ámbito significa que si dentro del bucle aparece b igual a 4, eso no es una inicialización de b, eso es una asignación a b. Y la b tuvo que ser definida antes. ¿Se ve? En alguna función. Mientras que el bueno de JavaScript, si ve una b dentro de un bucle, ¿de acuerdo? Bueno, dentro del bucle tú puedes ponerle b, y es una b inner, está dentro del bucle, no está en la función. ¿No? Porque los bucles tienen ámbito. Luego, ¿cómo vamos a resolver el primer problema? El problema de que los bucles while no se pueden traducir a bucles while. Bien. Eso es. Lo que vamos a hacer es una función expresión. ¿Se entiende la idea? La idea es, claro, no puedo reducir un bucle while en un bucle while, pero lo que sí puedo hacer es crear sobre la marcha una función, porque para crear un lenguaje dinámico te permite crear funciones sobre la marcha. Creo una función anónima y la llamo. Y dentro del cuerpo de esa función pongo el bucle while. ¿Se dan cuenta? Y dentro del cuerpo de esa función introduzco una variable auxiliar, llamémosla result o algo así, que van mirando cada vez que se ejecuta una sentencia el valor evaluado y retorna results. Con lo cual ya tenemos el último valor evaluado. ¿Se entiende la idea? Repito. ¿Me siguieron? O sea, lo que vamos a hacer es crear dinámicamente una función. Esa función va a tener dentro del bucle while, ahí si ponemos dentro del bucle while, esa función va a tener una variable local para ir llevando la traza de cada expresión evaluada y esa variable local la retornamos al final. ¿No? Con lo cual tenemos ya más o menos el esquema. Es decir, esto que está aquí, este sum while a igual a 10, se traduciría por esto que está aquí. A igual a 0, sum igual a 0, porque creo que decía eso. Bueno, sum ya son declaradas arriba, por aquí desde el scope análisis, ¿vale? Fíjense que el while no crea. Bueno, tampoco había variables, no había inicializaciones, me parece.
Pero digamos que incluso aquí, aunque este sum es igual a nosotros correríamos el riesgo de que como la primera inicialización, bueno, no, porque sum estaba inicializado arriba, ¿vale? Es igual, vamos, no te desvíes, Casiano. Vale, entonces, simplemente línea 9. Creo dinámicamente una función, en este caso una arrow function. Luego discutiremos por qué una arrow function cuando las funciones las estábamos traduciendo por function expressions. Y en ese sentido hemos cambiado un poquito de propuesta. La vamos a traducir por una arrow function. ¿De acuerdo? Pero dinámicamente creo una arrow function en la línea 9 que tiene una variable local result que la pongo por defecto a false para que si no se entra en el bucle se retorne false. Y luego digo, traducimos el bucle, pero eso sí, cada sentencia le metemos result igual. ¿Sí? Insertamos el result igual. Y luego retornamos result. Y a la función que dinámicamente hemos creado, la llamamos. Ven en la paréntesis abrir, paréntesis cerrar. La creamos y la llamamos. Y ahora ya es una expresión. ¿Sí? Y retorna el valor, el último valor evaluado. ¿Vale? O falso. ¿Estamos? Fíjense que con respecto a lo del ámbito, si tenemos un ejemplo como este, a ver, este es un poco latoso, ¿no? Bueno, esta mano, A igual a 0, C igual a 0. Fíjense que como while es una expresión, ahora yo sí puedo decir B es igual a while. ¿Sí? En este lenguaje se puede decir B es igual a while. Y tiene que devolver, claro, no sé lo que devuelve esto, es igual, lo que quede tiene que quedar en B, parece que queda ¿vale? Porque claro, si A igual a más 1, pues cuando se sale del bucle queda un 10, luego B será un 10. ¿Sí? ¿Se ve? Fíjense que esto es una declaración de C en nuestro lenguaje, porque es la primera inicialización de C. Si nuestro bucle while creara ámbito, esto sería una inicialización de un nuevo C, que ocultaría el C anterior. Pero no lo debe de ocultar. ¿De acuerdo? Luego este C tiene que ser este mismo que este C, y si el C se ve alterado, el C de arriba, si el C se ve alterado aquí, el C de arriba tiene que quedar alterado. ¿De acuerdo? Puede dar 81. ¿Se ve cómo tiene que funcionar? Vale. ¿Y entonces cómo lo hacemos para que no cree ámbito? Porque nosotros, ¿cómo teníamos escrito? A ver, ¿cómo habían escrito la parte de Scope JS del análisis de ámbito? ¿Se acuerdan? Venga, explíquenme cómo habían escrito el análisis de ámbito. ¿Qué hacían? Recorría ST y visitaba una función y ahí hacía un nuevo. Eso es. Visitábamos las function expressions. ¿Qué más visitábamos? No solo visitábamos las funciones. ¿Qué más visitábamos? Los identificadores. ¿Qué más visitábamos? Las asignaciones. ¿De acuerdo? Visitábamos las asignaciones, visitábamos los identificadores y visitábamos las funciones. ¿De acuerdo? Luego, pero claro, lo que tenemos que hacer es entonces, en cierto modo, asegurarnos de que estas funciones, ahí las asignaciones no cuentan, no creen una nueva variable. ¿De acuerdo? Que cuando es una función de un while, esa no cuenta. ¿Se ve? ¿Se ve? Los identificadores van a ser visitados y tendremos los usos, ¿de acuerdo? Pero digamos que tiene que funcionar como está ahí, es decir, que si... Primero, si hay una variable D no usada, incluso aunque esté dentro del bucle while, sí que tienes que decir esta variable D no ha sido usada. Pero eso no es mucho problema, porque
los identificadores van a ser visitados, tal y como lo tienes en el código. ¿De acuerdo? Entonces, claro, como el D va a ser usado y nunca fue declarado ni aquí arriba, pues va a salir. Y si quitas este D de aquí, para que no te dé errores, entonces este sería la traducción y, bueno, te saldría lo que te tiene que salir. ¿Sí? Vale, les dejo pensando, como dice la... ¿Vale? ¿Se ve? Tenemos ahí el bucle for es lo mismo, la misma problemática, ¿de acuerdo? O sea que no tiene los mismos problemas. Fíjense que los bucles while y los bucles for se deben de poder anidar perfectamente, pero aquí no hay mucho problema. Se van a poder anidar porque se pueden anidar en JavaScript y se pueden anidar con tal. O sea que el bucle for es prácticamente más de lo mismo, no es... Pero de nuevo en el bucle for lo que vamos a hacer es el mismo truco. Vamos a crear una función dinámicamente que vamos a llamarlo. ¿Ven? Aquí los paréntesis. Aquí estamos creando la función. ¿Vale? Y aquí estamos llamándola. ¿Vale? Y vamos analizando el resultado porque la semántica es la misma. Decimos no crean ámbito, retornan el último valor, son una expresión, etc. ¿Sí? Ya vamos a imponer las mismas condiciones. ¿Sí? Hasta aquí el planteamiento de la práctica. Vamos a dejar un poco en la incógnita para que vayan pensando de aquí al miércoles cuál es qué solución se les ocurre para el tema del ámbito. ¿Vale? Y perfilar lo que hay. Vale, volvamos a los tipos. Claro, sí, es que, claro, ahora tenemos booleanos complejos, funciones, otra cosa que se pide en esta práctica, perdón, que se me olvidó, es donde está smells strings, ¿vale? O sea, en esta práctica, tienen que introducir las strings, o sea que aparece un nuevo tipo. Y como se ve en el ejemplo, las strings pues, tienen el operador de suma de concatenación. A lo mejor no es la mejor decisión del mundo. O sea, suma. Pero bueno, en ese ejemplo se ha puesto la suma como operador de concatenación. ¿Sí? Y bueno, las strings es fácil, las mapeas a strings de JavaScript, ¿no? De manera que la traducción de aquí, pues efectivamente, la string A igual es llamada con el método A, es lo que va a ser nuestra transpiler tal y como está ahora, ¿no? O sea que, de nuevo, las strings tienen que tener un método A. ¿Sí? Esto habla también de la fuerza del tipado pato. Si tú más o menos homogenizas toda tu estructura de clases para que tenga la misma interfaz, el pato, vamos, funciona. ¿De acuerdo? Vale. Ojito también porque el pato que está por debajo de nuestro pato es el pato de JavaScript. ¿De acuerdo? Y el pato de JavaScript es un pato curioso. Yo creo que todo el mundo ha visto esto en Internet, en los vídeos de Internet. True igual a 1, true igual a 1, false. Bueno, y hay razones para eso. 9 más 1 es 91, pero 91 menos 1 es 90. 0.5 más 0.5 igual a 0.6, true. 0.1 más 0.2 igual a 0.3 es false. Array más array es cadena vacía. Pero array más object es object, la cadena object, y object más array es 0. Y ahora el riesgo en el que ustedes están, en el que estamos todos, es de meter la misma gamba o de caer en los mismos errores. ¿De acuerdo? Porque ahora tenemos
ahora tenemos tenemos bastantes tipos, tenemos infinitos tipos, de hecho, porque las funciones ya nada más son infinitas, según consideres lo que retorna y lo que tal. Puedes tener una función que retorna una función, o una función que retorna una función que retorna una función, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tienes infinitos tipos. Y entonces, a ver, ¿dónde puse ahí esto? Entonces, claro, tenemos una combinación de tipos impresionante. Porque ahora tú puedes operar funciones con complejos, funciones con booleanes, funciones con strings, ¿de acuerdo? Y al revés. Y tienes el problema de la simetría. Es decir, parece lógico que si tú combinas función con complejo, sea lo mismo que complejo con función. ¿Vale? Si no respetas esa simetría, vas a sorprender al programador. Y el programador dice, vaya lenguaje, colega, que se ha inventado leche. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Luego, el principio de simetría es fundamental. Y entonces aquí en strings vas a poder sumar una cadena con una función. Pero también vas a poder sumar una función con una cadena. ¿Qué va a pasar? ¿Vale? O sea que atentos. Fíjense que tenemos 16, bueno, si consideramos los operadores más o menos estos, porque claro, encima, es decir, y casi que es culpa del profe. Tenemos todos estos operadores, add, 7 operadores. Fíjense que, ojito, porque 6 son binarios y aquí hay un unario que hemos ido arrastrando de las prácticas anteriores. ¿De acuerdo? Y el unario, como les decía, ojito con él, porque a lo mejor algo que hagan no va a funcionar con el unario, porque no sigue el mismo patrón que los otros. ¿De acuerdo? O sea que atentos. Fíjense que esto también habla del test y del coding. Intenten cubrir todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Porque como se les escape uno, va a estar mal, seguro. Bueno, no seguro, pero a lo mejor suena al flat y está bien, pero... ¿De acuerdo? Entonces, tienes que cubrir todas las posibilidades. Y esto nos da 6 por 16 más 4 con el neg, porque el neg no se combina... Digamos que el neg es uniforme, no hay neg de función a complejo. Es neg de función, neg de complejo, neg de cada uno, ¿no? O sea que solo 4, ¿no? Porque para estos 4 tipos, si solo consideramos... Pero bueno, ya te salen 100 combinaciones, ¿vale? De test que tienes que cubrir, o 100 posibilidades de que tienes que cubrir. Luego procuren. Y luego, otro problema que tenemos por una decisión que tomamos en alguna práctica anterior es que, aunque hemos usado tipado pato, no hemos sido consistentes, no hemos usado pato todo el tiempo. ¿De acuerdo? Porque me parece que ustedes lo hicieron así, o yo por lo menos en mi versión de la solución y cuando se lo he explicado lo tengo así. Los operadores lógicos como AND, OR y el NOT. Por cierto, el otro día alguien preguntó algo sobre el NOT y si se podía seguir usando, creo que fue Salva. Salva preguntó si el factorial se podía, el simbolito de exclamación se podía seguir usando o no y tal. Y creo que le contesté no del todo bien, en el sentido de que se puede seguir usando hasta cierto punto. Y yo de hecho lo sigo usando. Es decir, el factorial como exclamación es un operador de postfijo. Escribimos 2 exclamación o 4 exclamación. ¿De acuerdo? Mientras que cuando se usa como not 0, que es true, se usa como de prefijo. Y entonces no hay ambigüedad. ¿Se dan cuenta? No hay ambigüedad. Ojito, que como es una sola letra, es la exclamación, eso sí, no le puedes dar 2 prioridades, porque la prioridad que le des a la letra de exclamación, y entonces tendrá la misma prioridad. Yo he seguido tirando de ahí. Y entonces, en este caso, digamos que el not sigue, pero también puedes poner la palabra not, que fue lo que dijimos el otro día.
Para el hecho del no y el factorial, si no me equivoco, para hacer el factorial, ¿Sí? para hacer el factorial de los números complejos, en lugar de llamar a un método complejo, o sea, sería número complejo punto, función que sea, llamábamos a gamma con ese número. Por ejemplo, efectivamente. Es decir, hemos violado la simetría que teníamos en la traducción en varios sitios. Y las hemos violado también ahí, en las funciones proveídas por la support library, y en concreto con el factorial. ¿Se ve? Para hacerlo de... Sí, prim no es un método, factorial no es un método, del objeto, etcétera, etcétera. Luego, digamos que tenemos montado un bollo, que también es típico de cuando haces un compilador y estás diseñando un lenguaje. ¿De acuerdo? Con que empiezas con una idea de diseño y luego dices, a lo mejor no fue la mejor idea de diseño. ¿Sí? Y por tanto, aquí esto no funciona con tipo de 4. Claro, era también por un entusiasmo, y es que si tú traduces el LAN por una JavaScript, tienes el circuito corto, y el circuito corto es muy simpático. Y nos permitió escribir el factorial, etcétera, etcétera. Luego dices, si yo lo traduzco, lo convierto a métodos, ya no voy a tener el circuito corto de gratis. Si quiero hacer el circuito corto, lo tengo que hacer yo. Y si me va a costar horas de trabajo, quizás no tanto de mercado, pero horas de trabajo, ¿no? Y esa fue la razón para que aquí, en ciertos sitios, fue por comodidad, por pereza, ¿de acuerdo? Por pereza. Pereza de esa que se paga luego, a lo mejor. Bueno, ya es la hora, pero eso significa, fíjense en este programa, y ya termino con esto. Defino una función en la línea 1, en la línea 2 se supone que el true es promoted en tu número, ¿de acuerdo? El true aquí es promovido a número y el número es promovido a función, y entonces true de f pues sería true menos f de 2, que sería true menos f de 2, ¿no? Porque está entre paréntesis, estamos usando la sintaxis esa que hemos hablado antes. True menos f de 2 es igual a true de 2 menos f de 2, por definición, digamos, de nuestra función. True de 2 es true o 1, de acuerdo, menos f de 2 que es 3, me parece, porque era 2 más 1, pues 1 menos 3 es igual a menos 2. ¿Se ve? Luego sale el menos 2. Digamos, ¿qué es lo que esperarían aquí? Pues falso menos el esperaría. ¿Pero qué esperarías aquí? Esto sería un not 0, porque es un prefijo, que sería true, ¿de acuerdo? Menos f. Luego debería ser lo mismo que lo de, bueno, sobre 4, o sea, esperarías un menos 4. Y cuando lo ejecutas, obtienes un 5. ¿Lo ven aquí? Un menos 5. ¿Por qué? Precisamente estamos cayendo en los problemas de... Te los dejo para que reflexionen. ¿Vale?